Bueno, buenas tardes, muy bienvenidos a la Semana de la Ingeniería 2026. Celebramos este año 156 años de la graduación del ingeniero Luis Augusto Huergo, nuestro pionero. Y bueno, hoy nos convoca la temática energías renovables, grandes proyectos en la Argentina, con las empresas Geneia e YPF Luz. Y tenemos una semana realmente con eventos de primer nivel. Los invitamos a consultarlo en el sitio web de la FIUA. Desde mañana hasta el viernes, eventos de primer nivel, tanto de energía como de logística. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Llenamos el salón nuevamente, como en los tiempos pre-pandemia, nos pone muy contentos. Y también para los que nos están siguiendo por YouTube, un abrazo muy grande. Para dar inicio al evento, vamos a escuchar las estrofas del himno nacional argentino.
Asiento. Bueno, y para dar inicio formal a este evento, vamos a escuchar las palabras de bienvenida de nuestro decano, el ingeniero Alejandro Martínez. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí presentes en este salón de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y también a quienes están conectados a través de Internet. En primer lugar, bienvenidos a la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad pública, cogobernada, de calidad y no arancelada. Nos gusta decir no arancelada en vez de gratis porque alguien la paga. Así que, bueno, en primer lugar, bienvenidos. Estamos en esta Semana de la Ingeniería que ya desde hace algunos años realizamos. El día central es la conmemoración de la graduación del primer ingeniero que se formó en nuestro país. En este país había algún ingeniero que venía y que trabajaba, pero que no había sido formado en la Argentina. Justamente mañana vamos a tener digamos, una mirada y un repaso de la vida de uno de ellos, que fue el ingeniero Cerviño. Pero nosotros conmemoramos la Semana de la Ingeniería de vuelta centralmente por la graduación del ingeniero Huergo, que fue el primer ingeniero, como decía recién, graduado con otros 12 ingenieros, llamados los 12 apóstoles de la ingeniería, que fueron pioneros en el desarrollo nacional. Esos primeros ingenieros se graduaron allá por 1870. Trabajaron mucho en lo que fue la ciudad de Buenos Aires en un nivel siguiente de lo que era la ciudad colonial, pasar a ser una ciudad de un nivel superior. Imagínense que mucho de eso tenía que ver con la ingeniería civil y mucho de ello con los servicios, por ejemplo, el agua que se usaba y el agua el agua potable y el agua que se usaba y cómo todo eso se saneaba. ¿eh? Por aquella época había mucha epidemia de cólera, de fiebre amarilla, se llevó el 8% de Buenos Aires, las vidas de los porteños. Justamente todo esto sirvió para mejorar la calidad de vida de esta ciudad, fundamentalmente. El ingeniero Huergo, primer ingeniero, y también me gusta decir, a la par de rememorar al ingeniero Huergo, a la primera ingeniera de nuestro país, formada en nuestro país, que fue la primera ingeniera latinoamericana. La primera ingeniera egresada de nuestra Universidad de Buenos Aires también fue la primera ingeniera latinoamericana, una de las primeras del mundo, que es la ingeniera Elisa Bayofen. La ven aquí en nuestro hall central, en el busto que está ahí, donde están los ascensores, ahí la recordamos a Elisa. Menciono todo esto porque la historia es algo que los argentinos particularmente a veces desconocemos. Después queremos cambiar la historia, pero no la conocemos, entonces hacen macana, porque para cambiar algo tenés que aprender de dónde venís. Toda una historia muy prolífera en este sentido. Para ir terminando, también me gusta mucho rememorar y recordar, no voy a decir acá todo desde ya, pero muchos de los hitos que unen al desarrollo del país con la universidad pública. En momentos que estamos discutiendo mucho cuál es y para qué está la universidad, que nuestros docentes y nuestros no docentes estamos pasando por un reclamo presupuestario muy importante, que afecta la calidad de la universidad porque nuestros docentes renuncian, porque tienen que buscar otro trabajo, muchos de ellos, pero no hay duda que la universidad y la historia del desarrollo del país estuvo atado al desarrollo de las universidades públicas. ¿eh? La universidad, como ustedes la conocen, en este sistema que nosotros tenemos aquí en Argentina, es prácticamente único. Usted en otro país del mundo no va a poder estudiar con las posibilidades que tiene y que te da este sistema y particularmente la universidad aquí en Argentina. Entonces creo que tenemos que conocer parte de esa historia prolífera que tienen muchos de nuestros organismos de investigación y de desarrollo que han aportado al país. Al margen, y quiero decir al margen, pero en paralelo, a la cantidad de profesionales que se forman en nuestra universidad, muchos de ellos hijos de familias que no son familias tradicionalmente de universitarios y que han permitido el ascenso social de muchos de nosotros, que si no hubiera sido de esta manera no hubiéramos podido tener la vida que tuvimos, pero además que le aportamos riqueza al país. Porque cuando se hacen las cuentas, fíjense que nuestros políticos cuentan todos los costos, pero no cuentan la parte de los beneficios.
cuánta riqueza generó y genera la universidad pública en forma directa o en forma indirecta a través de sus egresados, de sus investigaciones, de sus docentes. ¿Eh? Entonces, la discusión tiene que ser general. ¿Eh? Y por último, respecto al tema este, quiero decirles que es bueno que nuestra política discuta qué quiere hacer de la universidad, porque definitivamente la resultante sería mucho mejor si en vez de seguir poniendo parches a los salarios, porque después viene, siempre va a haber un reajuste de los salarios, en general siempre se va perdiendo capacidad, si usted mira a través de los años, el otro día comparábamos 10 años atrás, cómo fue perdiendo capacidad adquisitiva los salarios, todo eso va para abajo. Entonces, por ahí es mejor que de una vez por todas nuestros políticos discutan qué quieren hacer con esta universidad pública, que fíjense estos edificios, que tienen 1000 problemas, no se los voy a contar, pero que era una inversión que se hacía en un momento de un país que tenía esto como un proyecto de desarrollo. Formar universitarios era una de las políticas y es una de las políticas públicas que hay que sostener. Así que quiero agradecer particularmente en esta Semana de la Ingeniería que nosotros siempre tratamos al desarrollo nacional, a proyectos de interés y a temas de interés, tanto para la industria, pero que unen a la academia, porque muchos de estos proyectos se hacen con ingenieros, la gran mayoría con ingenieros de muchas disciplinas, por eso está muy bien que no es un tema para una ingeniería o para otra, todos los ingenieros en general tienen que ver con la realización de estos proyectos y en esta Semana de la Ingeniería no encontramos mejor manera que festejarla repasando estos proyectos, repasando cómo intervienen en ellos nuestros profesionales. En particular, quiero agradecer a la empresa Geneia y a IPF Luz por colaborar con nosotros en esta tarea de acercar la industria a la formación. Aquí tenemos muchos jóvenes estudiantes, muchos de ustedes del Colegio de la Educación Media, y está muy bien que ustedes nos ayuden en esto, así que les agradezco profundamente que estén aquí. Agradecer al Instituto Industrial Luis Huergo, que se ha acercado acá, muchos de ustedes aquí presentes pertenecientes al instituto, y para nosotros es un honor que estén aquí presentes, y a la Escuela Otto Kraus, que es vecina nuestra, y que compartimos una historia también en común de la Escuela Técnica. También a la Cátedra de Desarrollo Económico de nuestra facultad, en particular, que se ha esmerado en estar aquí presente y está muy bien que así lo haga. Y al ingeniero Gastón Turturro, Gastón, te agradezco también tu colaboración en esta charla. Así que espero que lo disfruten, muchos éxitos y espero que también que participen en las otras actividades de la Semana de Ingeniería. Muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces con la primera de las presentaciones del día de hoy, correspondiente a la empresa Geneia, que en primera instancia nos va a pasar un video institucional antes de la primera disertación. Muy bien, muchas gracias, Geneia. Y ahora sí, vamos a escuchar al ingeniero Juan Carlos Fulci, que es el director de proyectos e ingeniería de dicha empresa. Muchas gracias, Juan Carlos, por hacerte presente. Bueno, buenas noches. Sí. No, está bien. Bueno, ahí vieron el video. Geneia es una empresa de generación eléctrica que se basa principalmente, gracias, principalmente en las energías renovables. Nuestro principal compromiso es no solamente operar los parques eólicos y solares, sino también hacer la prospección, desarrollo. Pasó. Soy malo en esto. Ahí está. Y Geneia se basa en el crecimiento, en la prospección, desarrollo, construcción de los parques y operación. Como notarán, en el último año, acá los números los voy a repetir, en los últimos 2 años hemos construido 5 parques solares de 450 megas,
en Cuyo, divididos en San Rafael, en Mendoza, Anchorís y en Malargüe. Tenemos también una parte térmica que veníamos desarrollando de 363 megas y que la idea es reconvertirla para buscar lugares que necesite nuestro país disponibilidad de potencia. Como notarán, en la parte de parques solares, generalmente vamos a donde hay alto recurso, que es en la parte de la zona del Cuyo, y la parte eólica es en la parte de Buenos Aires hacia abajo. Y nuestro principal cliente son los industriales. Vendemos al Mater, que es, no sé si han escuchado alguna vez, que es el mercado energético y en el cual ahí hacemos acuerdos con las principales empresas de nuestro país. Ahora sigue Tobías Rodríguez con la parte más técnica. Bueno, muchas gracias a todos. Un poquitito yo. Está bien. Bueno, primero, gracias a todos por el recibimiento. Gano a los chicos acá por la convocatoria. Muy lindo todo, la verdad, y el recibimiento. Comparto muchísimo de lo que comentaste. La idea un poquito es contarles, yo sé que acá hay, digamos, es muy diverso el nivel de conocimientos y el interés de todos, pero quería que les quede algo un poco de cómo Geneia hace los proyectos, que creo que eso puede también abrirles un poco la cabeza, porque es algo que puede plasmarse en muchos ámbitos, en otras áreas, no solo en lo que es energías renovables. Y es algo que hoy, digamos, un mecanismo que hoy nos ha permitido crecer de forma muy, muy grande, digamos, ¿no? Geneia puso su primer parque eólico en el año 2011, y bueno, y hoy es el líder en capacidad instalada entre solar y eólica del país. Bueno, ustedes se preguntarán cómo es que nace un proyecto, cómo se inicia un negocio. Bueno, los canales de negocios son diferentes, ¿no? Pueden llegar por medio de licitaciones, por medio de resoluciones, bien motivadas en general, con un Estado que debe regular de alguna forma cómo es el crecimiento de esto. Entonces, hay un área comercial y también por ahí pueden ser en determinadas ocasiones acuerdos con privados. Esa toda, digamos, sería la primera parte del nacimiento del negocio, la primera evaluación. En esa parte, imagínense que el grado de desarrollo del proyecto es básico y se hace con datos que tenemos ya en general, con referencias de otros proyectos similares. Bueno, cuando hay interés realmente, se arranca una fase, por ejemplo, que le llamamos de prospección, que es encontrar los lugares correctos para instalar los parques solares o las centrales térmicas, según la fuente de energía que estemos buscando. Bueno, y eso, a la parte de ahí, es donde la empresa se hace la primera pregunta, digo yo, ¿no? Pues la primera pregunta es, bueno, ¿esto es un negocio que realmente nos interesa, que queremos invertir dinero en desarrollarlo? Bueno, y ahí pasamos a esa etapa de desarrollo, ¿no? Obviamente esto tiene un plan estratégico de decir, bueno, queremos crecer tanto en tanto tiempo, y en ese plan, en esa fase de desarrollo, es donde se empiezan a hacer los estudios de sitio, estudios geotécnicos, estudios del agua, estudios topográficos, hidrológicos, hidrogeológicos, hidráulicos, ¿no? Es donde trabajamos mucho con el lugar, con el sitio, el emplazamiento, y también con toda la parte de desarrollo social, político y demás, para convencer a una comunidad en lo político y lugar para que es bueno instalarnos en ese lugar. ¿Bien? Ahí también inicia una etapa de análisis de selección tecnológica, ¿no? No es lo mismo la tecnología que se selecciona, no es la misma para un lugar que para el otro. Por ejemplo, en la parte solar, por ejemplo,
a veces puede ser más común utilizar seguimientos, ¿no? Equipos que son trackers, seguidores de la luz solar, y en otros lados podría ser conveniente poner instalaciones físicas. Si bien las instalaciones fijas, perdón, si bien esas hoy ya están quedando cada vez menos, y en escala grande, escala utility como la que hace GNIA, ya casi prácticamente no se usan, pero el desarrollo tecnológico es continuo. Y acá, a ustedes les parece, por ejemplo, lo que es los parques solares, si bien la parte tecnológica es bastante sencilla, porque hablamos de paneles solares, inversores, trackers, seguidores y demás. Imagínense que esto en grandes volúmenes y en un mercado súper competitivo, si nosotros nos equivocamos en los estudios, la selección de la tecnología y demás, los márgenes del negocio van a ser menores y el proyecto puede no llevarse adelante. Bueno, entonces, luego de esa fase de desarrollo, es el momento donde nosotros estamos listos para ir a competir. Por ejemplo, en una licitación que salga que saque el Estado, o llevarlo a una competencia privada, o en el marco de una, perdón, de una resolución. Ese momento es el momento, digamos, donde la empresa ya no es que solo decide gastar dinero en estudios, en logística y demás, sino que es donde pone garantías de mantenimiento de ofertas, donde empieza a invertir un dinero más fuerte, y es donde asume un compromiso también con la comunidad de llevar adelante ese proyecto. Esa etapa, digamos, a partir de ahí ya la vuelta atrás es más complicada. Y ahí es donde, digamos, también obviamente define el directorio de la compañía seguir adelante. Después, luego de esa etapa, hay una etapa donde ya asegurado el contrato. Eso es, perdón, que quería comentar algo. Nosotros, GNIA es una empresa de generación de energía eléctrica. El negocio es vender la energía eléctrica, ¿bien? Entonces, ¿de qué nos buscamos hacer en ese momento? ¿Qué es lo que queremos ganar? Son PPA, que por las siglas en inglés, Power Purchase Agreement, son contratos de venta de energía. Estos contratos son la vida, el negocio total de la compañía, de GNIA, y son los momentos, esos contratos, para que ustedes tengan una idea, son por 10, 15 años en general. Bueno, ganado esto, ya entra en una fase donde la compañía, como tomó el compromiso, decide poner ahí realmente fuertes recursos en estructurar ese contrato, ¿no? O sea, estructurar lo que era un desarrollo, lo que era algo analizado, con estudios, con permisos y demás, a algo que esté listo para construir, ¿bien? Ready to build, como le dicen las siglas en inglés. Eso debe estar listo para... Y ese momento es donde nosotros también, que estamos en el área de proyectos, nos toca muchas veces ir a pedir el presupuesto. ¿Bien? Estamos hablando de muchas veces cientos de millones de dólares, y nos tienen que aprobar ese presupuesto en un comité y luego en un directorio. ¿Bien? Así que luego de ahí ya no hay más, no hay vuelta atrás, porque nos fondean, nos ponen el dinero a disposición en las cuentas y tenemos que avanzar. Entonces, ven cómo hay fases de maduración en donde es más fácil abortar, volver atrás, y cada vez los compromisos son más importantes. Ligados a los compromisos son los recursos de la compañía. Bueno, luego construir toda esa fase, obviamente, que lleva una estructura muy importante, digamos, para llevar lo que es un inicio de una obra a un parque que esté operativo, ya entregando energía a la red, con un COD, llamamos, son jergas del mercado, que es Commercial Operation Day. En ese momento es donde ya podemos comercializar la energía que queremos vender durante muchos años, ese es el momento. Y bueno, y ahí empieza la vida de GNIA, realmente recién ahí empieza el negocio de GNIA, ¿no? Esto estamos hablando de, muchas veces los desarrollos llevan meses, a veces años, a veces se frenan, a veces se retoman, a veces se mueren, a veces se reviven, ¿bien? A veces hablan de proyectos zombies, hablamos a veces dentro de la empresa. Bueno, para toda una etapa de operación, que es, por ahí el negocio core de la compañía es operar y mantener. Y bueno, completando el ciclo de vida, que ya nos ha pasado también, me ha tocado en lo personal también, construir un parque, y luego de ese ciclo de vida,
darlo por cerrado, cerrarlo, ¿no? Restituir los terrenos, volver a dejar lo que era un campo, bien, originalmente, que fue durante muchos años una instalación industrial, volver a dejarlo greenfield. Si querés pasar a la siguiente filmina. Ah, estoy acá yo, ¿no? Perdón. Ahí está. Ahí está. Bueno, repito un poquito esto de la mano con lo que les estaba contando. Quería mostrar un poco, como para abrir el debate, dos filminas. Fíjense que la línea punteada trata de mostrar lo que es el grado de inversión en el proyecto, el grado hasta la puesta en operación, ¿bien? La operación comercial. Fíjense que la primera parte es donde justamente la inversión es baja, ¿bien? Pero miren al mismo tiempo, por el otro lado, la curva, que es una asíntota que va bajando. Esa curva te habla de la definición y la posibilidad de reducción del costo. Vos, si bien al principio invertís poco, definís mucho porcentaje de eso, ¿bien? Entonces eso es por algo la importancia de trabajar en etapas con esto y de hacer bien los estudios de ingeniería, la selección de la tecnología. Elegir una mala tecnología te puede hacer que vos realmente tengas un proyecto muy poco competitivo. Y seleccionar una tecnología es muy, digamos, prácticamente no hay costo, ¿bien? Es hacer bien los análisis o hacerlos mal. Bueno, y después quería contarle un poquito, porque a veces yo me pongo en la piel de ustedes, que me ha tocado estar, y cómo hace una compañía para estructurar un proyecto, ¿no? Un proyecto tan grande, multidisciplinario, tiene un arsenal de ingenieros, de obreros, de supervisores. No, eso no existe, ¿bien? Eso no existe. Los proyectos, y menos en una empresa que además su negocio es vender energía. Nosotros el negocio no es construir, o sea, Geneia construye sus parques para Geneia, ¿bien? Entonces, tiene que tener una estructura eficiente e inteligente, ¿no? Dimensionada para el proyecto que nosotros queremos hacer. Entonces, muchas de estas cuestiones, traje esta tablita a la mesa simplificada, obviamente, porque son discusiones que solemos dar, ¿no? Y es lo que llamamos la definición de la estrategia de contratación. ¿Qué es la estrategia de contratación? Es definir básicamente por el área del proyecto, bien, la estructura de composición de trabajo, el área del proyecto, quién hace qué, digamos, ¿no? ¿Qué rol vamos a tomar en esa parte? Cuando ustedes van a hablar, por ahí escuchan hablar en la jerga de los proyectos, lo que es un EPC. Un EPC es el Procurement Contract, bien, es el total, digamos, que engloba todo, ingeniería, procura, hace la parte de abastecimiento, compra, y lo que es la sede de construcción, perdón, dije mal, contract no es construcción. Bueno, este grado de apertura, bien, nosotros no hacemos todo, obviamente, digamos, ¿no? Pero nos toca, en algunas cosas estratégicamente hacemos y otras tercerizamos. Por ejemplo, hemos aprendido que la parte de compra, de hacernos del equipamiento, de la tecnología, es necesario que lo tengamos nosotros, ¿bien? Hemos aprendido y tenemos la estructura dimensionada para llevar adelante eso, ¿no? Porque es core del negocio y también hemos aprendido por las malas que, digamos, por ahí un contratista, un constructor, no siempre te va a elegir la mejor tecnología que vos querés, sino la que le es más conveniente. Bueno, y después, por ejemplo, tenemos para lo que es la ingeniería, ¿no? Por ejemplo, tenemos las diferentes obras, imagínense, para la obra civil y electromecánica de lo que es el parque solar en sí, se manejan más o menos entre 800 y 900 elaborados de ingeniería, ¿bien? No sé si ustedes, cuando les hablen en la jerga de proyecto de la ingeniería, ¿bien? Se refieren básicamente a documentos, ¿bien? Planos, especificaciones, memorias, esquemas, etc. Imagínense, cada uno de esos son alrededor entre 800 y 900 para un parque solar,
Bueno, eso genera, hace algunos, pero otro contrata una empresa consultora y lo que hacemos es ponemos nuestro equipo de ingenieros a revisar. ¿Bien? Esto es necesario por el volumen de proyectos que tenemos. Y después, por ejemplo, hay otras partes, por ejemplo, lo que es la estación transformadora y la línea de transmisión, donde es algo muy específico y donde sí el mercado tiene más oferta de compañías, ahí contratamos directamente un llave en mano o un EPC. Por eso es que van a ver, por ejemplo, lo que es estación transformadora y línea de conexión, van a ver que lo cedemos completamente, la ingeniería, la procura, la contratación, a esta empresa de construcción. ¿Bien? Bueno, después acá voy a hacer un rapidito para no sacar tanto tiempo. Digamos, obviamente columnas, encolumnar el proyecto también en lo que es el cuidado del medio ambiente, que es natural además en nuestro negocio por el tipo de tecnología que estamos usando. La parte social, que es muy importante y nosotros le prestamos mucha atención, porque si la sociedad no adopta bien estos proyectos, realmente pueden ser muy dificultosos llevarlos adelante. Y la parte también, obviamente, lo que es la gobernanza, que es la parte de hacernos del financiamiento, las normas, el cumplimiento de las normas. Ya ahí dejo el cierre. Bueno, y les pedimos que vayan haciendo nota mental de las preguntas que se le vayan ocurriendo, porque al final de la segunda presentación van a poder hacerlas. Bueno, entonces escuchamos ahora al ingeniero Gonzalo Seijo, gerente senior de Ingeniería, Proyectos y Obras de YPF Luz. Bueno, muchas gracias. Va a ser difícil mantenerlos entretenidos. Me spoilearon la mitad de la presentación, no quiero decir nada. Pero bueno, vamos a tratar de mantener la atención y contarles un poco qué hacemos de YPF Luz y cómo hacemos los proyectos. ¿Sí? Insisto, no me voy a tratar de no repetir mucho, ¿sí? Y espero poder usar bien este controlcito. Que ya empecé mal. Ahí vamos. Bueno, primero que nada quería contarles quiénes somos, ¿sí? Como YPF Luz somos una empresa que se dedica a la generación de energía. Hoy tenemos 3,8 gigavatios de potencia instalada entre las distintas tecnologías, ya sea térmica, solar, eólica. ¿Sí? Hoy en día somos más de 500 empleados, tenemos un EBITDA de 427 millones de dólares. Tenemos 18 plantas en 8 provincias, ¿sí? Y somos el tercer generador a nivel de energía en el mercado, si sumamos todas las energías, y también somos el tercero en lo que es energía renovable, donde ya tenemos una potencia instalada de más de 1 gigavatio. Bueno, un poco qué hacemos, esto que les contaba rápidamente, lo podemos ver mejor en este gráfico. ¿Sí? Hoy, calculo que varios de ustedes esto ya lo conocen, ¿sí? Es un esquema simplificado de cómo generamos la energía, las distintas tecnologías que les comenté. Ahí tenemos un esquemita de la fotovoltaica, la eólica, una central térmica, ya sea un ciclo simple, motogeneradores o un ciclo combinado. También podemos tener el caso en la industria de las cogeneraciones, que es donde optimizamos la generación de energía eléctrica utilizando un subproducto que es el vapor para abastecer de esa energía a los centros industriales. Y por último, algo que es más moderno, no es generación específicamente, que es el almacenamiento de energía eléctrica en los sistemas de baterías. Hasta hace poco tiempo, toda la energía que generábamos debía consumirse, ¿sí? No teníamos la capacidad, como en otros lados, de poder almacenar nuestro producto. Hoy en día aparecieron estos desarrollos que se hicieron económicamente rentables y lo van a escuchar, ¿sí? Porque hoy en día están un poquito en auge en el país, ¿sí? Porque se han hecho 2 licitaciones, una llamada Alma GBA y otra Alma SADI, que buscan resolver algún problema de infraestructura. Esto que generamos en los distintos lugares, ¿sí? Llega
a través de los cables o las líneas de transmisión, para ser un poquito más técnico, ¿sí? A los centros de consumo, ¿sí? A través de las estaciones transformadoras, ¿sí? Así que nada, eso es un poquito en el negocio en que estamos nosotros, ¿sí? Y para hacerlo más, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos dentro de lo que, nada, como todos ustedes están? Uno necesita adaptarse, ¿sí? Y generar la energía a medida de la necesidad, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Generar energía independientemente del uso, del recurso, ¿sí? Que tengamos disponibles o de la infraestructura existente. Así que dentro de lo que es la energía térmica, si nosotros buscamos a través de otra riqueza que tiene el país, que es el gas natural, generar una energía eléctrica de manera eficiente a través de las centrales térmicas, ¿sí? La energía renovable, además de la generación, que la fuente, digamos, no me voy a repetir, es solar o eólica, ¿sí? Lo que buscamos es ir a dos tipos de usuarios, ¿sí? En principio vamos a un mercado a término, ¿sí? Que básicamente es la industria, es una energía que da estabilidad en lo que tiene que ver con los precios, a la industria para que pueda seguir desarrollando sus negocios, ¿sí? Y finalmente hay otra serie de soluciones que son integrales en aquellos casos donde la demanda no pueda estar conectada a la red, que son sistemas de generación de energía aisladas o off-grid, ¿sí? Donde también se puede suministrar energía a esa demanda, ¿sí? Un poco lo que les contaba, ¿cómo estamos en el mapa? Bueno, ahí estamos, ¿sí? Tenemos generación térmica en el norte y en provincia de Buenos Aires, o en Neuquén, que es donde tenemos el gas, ¿sí? Es una de las posibilidades. Entonces, ahí estamos generando la energía para después ser transportada. Como dijeron ya de antemano, la energía eólica se encuentra en los mejores recursos en el centro del país y en la Patagonia. La solar está en Cuyo y Noa, ¿sí? Que es donde tenemos hoy nuestros parques. En este sentido, tenemos casi 2.700 megavatios de energía térmica en todas sus formas. Tenemos 600 megavatios de energía eólica y 400 de energía fotovoltaica. Finalmente, lo que les comentaba, las baterías, hoy en día tenemos en construcción nuestro primer sistema de almacenamiento en baterías de 90 mega. ¿Sí? Ahí hay que hablar de dos cosas, de la potencia instalada y de la capacidad de energía. En este caso va a ser por 5 horas, o sea, hablamos de 450 megavatios horas, ¿sí? Eso está en construcción, ¿sí? Y es parte de estos proyectos que estamos hablando. Una particularidad que tiene el país es la riqueza en sus recursos. ¿Sí? Acá en estos pequeños gráficos podemos ver a la izquierda lo que son los recursos y nuestros parques eólicos y a la derecha los fotovoltaicos. La línea que ven abajo es la media mundial en lo que es el factor de capacidad. ¿Sí? A ver, simplificadamente, el factor de capacidad sería el tiempo en que la planta estaría generando a su máxima capacidad respecto del ideal, si estuviera todas las horas del año generando esa capacidad. En el mundo, una planta eólica buena, la media está en un 26%. El cuarto del año generaría plena carga, ¿sí? En la Argentina, ese factor, la media, está alrededor del 50%, ¿sí? Entonces, bueno, hoy inclusive tenemos en algunos de nuestros parques la media arriba, cerca del 60%, y para nosotros parte Manantiales Ver, que es nuestro parque que está en Comodoro, digamos, ha logrado valores récords en un mes del 80% del tiempo estar generando a plena carga, ¿sí? En lo que es solar, el factor medio es de un 20% a nivel mundial y en nuestro país estamos hoy en un 25%. Entonces tenemos buenos recursos, ¿sí? El único problema, los recursos están donde están y la demanda está en el centro, ¿sí? Así que hay que transportarlo y para eso hay que hacer líneas de infraestructura. Voy a pasar esta parte, esta es la que me spoilearon un poquito, pero vamos a tratar de hacerla diferente, ¿sí? Es el ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué es lo interesante de esto? Cada uno de los que está sentado en esta sala seguramente va a poder intervenir en alguna de estas fases, ¿sí? ¿Por qué? Porque un proyecto es multidisciplinario. Necesitamos de todos, ¿sí? Muchas veces se ve en proyectos solo el equipo que lo gerencia, ¿sí? Aquel que tiene que coordinar a todas las personas que van a estar involucradas. Pero siempre es mucho más amplio y por eso, nada,
Todos los que están acá, si quisieran y les gusta, alguna vez van a tener la oportunidad de participar en un proyecto. El inicio, que es el punto de partida de un proyecto, es la idea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Qué recurso dispongo? ¿Qué demanda voy a abastecer? ¿Sí? Eso, ¿sí? Si nos enfocamos a la parte más industrial, proyectos hay de todo tipo, ¿sí? Tiene ciertos documentos que le dan vida a eso. El acta de inicio, que es cómo se elabora, qué alcance, donde resumo todo lo que espero del proyecto, y las partes interesadas. A quién voy, a quién afecto, dónde lo voy a poner, ¿sí? Quiénes van a interesarse, dónde consigo los profesionales, qué empresas tengo, ¿sí? Y después de ese inicio es la planificación, ¿sí? No vale, digamos, mensajes simples y sencillos, ¿sí? Una buena planificación no va a asegurar el éxito del proyecto, pero les da muchas chances, ¿sí? Una mala planificación les aseguro que va a dar en un mal proyecto, ¿sí? Nada, ahí hay que acordar bien los plazos, ver cómo estructura el proyecto, esto que comentaban hace un rato, puedo tener una empresa que haga todo, puedo comprar todo yo y que lo haga una empresa, puedo hacerlo todo yo. Todo eso se tiene que pensar, depende de los recursos, depende de nuestras capacidades, depende de la tecnología. Cuando vamos a tecnologías muy nuevas, sería muy osado decir que lo voy a hacer todo y lo conozco, porque seguramente tienen particularidades que no conozco y podría fracasar si tomo eso. Con lo cual, ahí hay que evaluar los riesgos, hay que hacer una matriz de riesgo, pensar bien qué puedo hacer y qué puede salir mal, ¿sí? Y también ver cómo me tengo que comunicar para que la coordinación sea efectiva y lleguemos a un buen puerto. Y finalmente, un cronograma. ¿En qué plazos puedo hacer las cosas? ¿Cuál es el tiempo físico que demanda hacerlo? ¿Sí? Y poder comprometer entonces los objetivos. De ahí, lo más fácil, hacerlo. Bueno, o no tan fácil, ¿sí? Bueno, ahí hay que hacer todo lo que dijimos que íbamos a hacer en un papel, pero de forma física. Ahí lo más importante es poder darle seguimiento a esas cosas, ¿sí? Que es la fase que sigue. Yo tengo que ir monitoreando permanentemente cómo avance y de esa forma detectar los desvíos para poderlo corregirlos. Si no mido, no voy a saber nunca dónde estoy. Y si no tomo acción, solamente voy a ver a dónde me voy, pero no voy a corregir nada y no voy a alcanzar mis objetivos. Ahí hay registros, hay reportes, hay planes de acción para poder corregir las cosas. Finalmente, si todo salió bien, ¿sí? El proyecto se cierra, en lo que es una ejecución, se va a cerrar con la puesta en marcha, le pasamos el testimonio a operación y mantenimiento y por 20, 25 años más lo van a dejar trabajando y funcionando como el primer día. Si vemos el proyecto en su conjunto, ¿sí? Hay un dicho que dice que el proyecto es de la cuna a la tumba, termina con el desmantelamiento de los proyectos del sitio dejándolo todo normal. Muchas veces lo seccionamos y este ciclo de vida se analiza por distintas etapas. Bueno, esta parte que sigue no me estaría funcionando. Bueno, hablando un poco de los proyectos, yo hoy traje 3 ejemplos, uno de cada tipo, ¿sí? Uno es el parque eólico Casa, está en Olavarría, son 63 megas, 9 aerogeneradores. El factor de capacidad que lo comentaba es de 47%. ¿Sí? La inversión fue unos 80 millones de dólares. ¿Sí? Esto genera energía aproximadamente o equivalente a 72.000 hogares. Los electrones van a donde quieren, así que nada, podemos decir que es equivalente, pero no a quien alimenta. ¿Sí? Y entró en operación el primer trimestre de este año. ¿Qué es la particularidad? Si esto funciona bien, espero que las imágenes salgan. Bueno. Ese no era el botón. Cha, cha, cha. Pasámela y poné play al videito, por favor. Ahí está. ¿No? Uno más, antes. ¿No? Antes. 3 antes. Ahí. ¿Es un PDF? No, había un... Si no, los aburro mucho hablando. Mejor verlo en imágenes. Bueno, mientras resolvemos problemas técnicos, ¿sí? La idea acá es que puedan ver, ¿sí? Esto que les comentaba, pero verlos un poquito en imagen. Un parque eólico, ¿qué es lo que va a destacar?
Son pocos equipos en este caso, son 9. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad está en las fundaciones. Si hay civiles, se van a divertir bastante. Son fundaciones masivas, 700 metros cúbicos de hormigón, 100 toneladas de hierro, ¿sí? Unas lindas bases que va a depender mucho del terreno, qué forma y qué configuración tengan. Después tiene mucha logística, son grandes piezas de bastante tonelada, de dimensiones importantes. Las palas tienen, en este caso, casi 80 metros, ¿sí? Que hay que llevar desde el puerto, en realidad desde la fábrica, en forma marítima hasta el puerto, y desde el puerto en camiones hasta los distintos sitios, ¿sí? Con lo cual hay toda una logística de caminos, no pueden pasar por cualquier lado, no pueden pasar abajo de determinados puentes, ¿sí? Y después todo eso hay que montarlo en el lugar con grandes grúas. Con lo cual tenemos otra vez acá los mecánicos, ya hablé de los civiles, hablé por un industrial o algún ingeniero de cualquier especialidad para la logística, ¿sí? Tenemos los grandes izajes, los mecánicos lo disfrutan un montón, a todo esto los contadores y todo el resto están disfrutando porque hay trabajo para todos, ¿sí? Hasta poder montar. Después tenemos las líneas eléctricas y la subestación. Eso va a ser prácticamente igual para todos. Ahora sí. Me maté haciéndole las animaciones. Ahora me gusta más. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Sí. Vamos a esperar un cachito, así me alcanzan las imágenes. Bien, ahí vamos. Le pusimos más suspenso que Hitchcock. No, bueno. Y ahí se me fueron varias. Bien. Lo siguiente son los parques solares, ¿sí? Hoy en día estamos, digamos, con el parque solar El Quemado de 305 megavatios de potencia instalada, que es el más grande de la Argentina hoy en día, ¿sí? ¿Esto qué significa? Son 511.000 paneles, son 620 hectáreas de terreno, ¿sí? El factor de capacidad que les comentaba es de un 31%, lo mejor que tenemos acá dando vuelta es alrededor del 34-35% en el año, ¿sí? Entró en operación recién, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá de dificultad? Comentó recién, tenemos los paneles, los seguidores, los inversores. En realidad es mucho copiar y pegar para usar lenguajes modernos. Pero para llevarlo a algo más ingenieril, es transformar la línea de producción en serie de un tal Henry Ford, donde lo que hacía era ir moviendo a través de una línea un auto para empezar una línea donde iba uniendo piezas hasta salir con un auto. Esto es como si fuera una línea de producción donde el producto se queda quieto y lo que se mueve es quien lo va armando, ¿sí? Porque es todo en serie. Hay que empezar a preparar el terreno, hay que empezar a poner las incas, hay que empezar a armar los trackers, hay que empezar a poner los paneles, después hay que conectarlo. Todo eso va en serie
ahora lo van a ver en imágenes, que siempre es más divertido que escucharme a mí, donde van a tomar dimensión de lo que eso significa en la escala. Si nos equivocamos y el primero se atrasa, atrasa todo el resto, generando ineficiencias, demoras adicionales, sobrecostos y demás. Entonces, en este tipo de proyectos es muy importante otra vez la planificación, la logística, si bien en lo que es componentes tiene muchísimos componentes, los números son bastantes, para este proyecto se necesitaron 1.500 viajes solo de contenedores, más otros cientos de viajes de partes de componentes principales de la subestación, ¿sí? Pero acá, ¿qué es lo que tiene? Es esta logística de la construcción. ¿Cómo voy a ir dando los espacios suficientes entre uno y otro, midiendo los ratios, armando las cuadrillas de trabajo? Todo esto, otra vez, hay una parte que la pensamos nosotros y mucho hay que ir manejándola con las empresas contratistas, que es parte de cómo se divide el trabajo en función de la experiencia y recursos que tengamos. Y otra vez empezamos. Ahí vamos. ¿Sí? Esto es para que vean, ahí viene, ¿sí? Simplificadamente, casi 16 meses de trabajo. ¿Sí? Antes era todo como está abajo, van a ir viendo que el paisaje cambia, hay un poquito de nieve, un poquito de más verde, menos verde, ¿sí? Y se va llenando de paneles. Esos son 620 hectáreas, una ciudad chica. ¿Sí? O sea, como para que tengan magnitud de lo que hay ahí atrás. ¿Sí? Bueno. Bueno, con esas extensiones, como se imaginarán, es muy importante todo lo que tenga que ver con el estudio del suelo, ¿sí? Depende muchísimo, la parte hidrológica, estamos tocando muchas hectáreas, es importante mantener los cauces de agua, ¿sí? Sin afectarlos de manera perjudicial. Siempre que hagamos algo, ¿sí? Vamos a afectar a lo que estaba. Lo que hay que hacer es hacerlo de forma sostenible, ¿sí? Donde esa afectación no vaya en contra de las cosas que están. Y finalmente, ¿sí? Así les falta poquito, no se me duerma ninguno, ¿sí? Es nuestro proyecto que en este momento está en ejecución, que es un sistema de almacenamiento con batería. Este lo tenemos bien cerquita de acá, está en DocSud, ¿sí? Son 90 megas de capacidad instalada, 450 megavatios hora, ¿sí? En este caso está pensado desde que iniciamos hasta que terminemos, son 18 meses, voy a decir lo que hice en la presentación, pero son un poco menos, ¿sí? Porque la idea es tenerlo en funcionamiento a fin de año, ¿sí? Que es uno de los puntos críticos del sistema de transmisión, es poder llegar a la ciudad en los momentos de alta demanda, ¿sí? Que uno de ellos son los veranos, ¿sí? Donde esas líneas de transporte que comentaba, hoy estamos llevándola a la máxima capacidad. Y la demanda se concentra mucho en Cava y Amba, ¿sí? Con lo cual, estos sistemas van a estar cargándose en los momentos de baja demanda y entregando energía en los momentos de alta demanda. Así que bueno, creo que con esto, ¿sí? No los dormí todavía, así que nada, esperaremos las preguntas. Bueno, muchas gracias, muy interesante la verdad. Y bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas, vayan pensando si no las pensaron todavía. Y la primera se la vamos a conceder al ingeniero Gastón Turturro, que Alejandro ya le agradeció, que hizo mucho para que este evento sea posible, él trabajó en ambas empresas. Y también coordina nuestro vector de electromovilidad, que tiene uno de los eventos de esta semana el día jueves, y colabora con el vector de energías renovables de nuestro proyecto Vectores. Así que, Gastón, te dejamos el primer comentario y preguntas y después vamos al público. Gracias, Luciano. Bueno, buenas tardes a todos y todas.
Yo estudié en esta casa, me recibí como ingeniero industrial. También pasé por el secundario, por el bachiller nacional. Bueno, y así empecé de alguna manera a desarrollar mi carrera profesional sin saber al principio si era el sector energético el que más me interesaba, me motivaba. Pero bueno, fue así como empecé a trabajar en el sector energético. Y bueno, como dijo Luciano, tuve la oportunidad y el honor y el orgullo de trabajar en estas dos grandes empresas que están aquí presentes y a las cuales le quiero agradecer, ex colegas, en realidad colegas del sector, hoy somos todos colegas del sector, pero bueno, ex colegas de trabajo. Y bueno, a ver, es un gran desafío llevar estos proyectos adelante, ¿no? Empresas como YPF Luz y como Geneia son las que se encargan de producir la energía eléctrica que ustedes usan para cargar los celulares, para ver la televisión, para ver el mundial, para cocinar en algunos hogares. Y así también es la que reciben en los elementos que compran, ¿no? Que son con los que se producen, con los que se fabrican. Entonces, esa es la importancia, digamos, de tener acá sentadas estas dos empresas que les están contando de primera mano cómo se produce la energía eléctrica en el país y la importancia que tiene para que el país funcione, ¿no? Entonces, yo la primera pregunta que quería hacerles es, vimos acá, bueno, los proyectos, ¿no? Cómo se componen, cómo se desarrollan, la tecnología, pero ¿quiénes están detrás de estas empresas, ¿no? O sea, ¿qué personas, qué profesionales, qué técnicos, que son los que llevan adelante estos grandes desafíos de hacer estos proyectos? Entonces, la pregunta que quería hacerles a mis colegas es, ¿qué es lo más desafiante de armar estos equipos? ¿Cómo se arman? O sea, ¿es fácil conseguir profesionales, ingenieros, o no solo ingenieros, sino que también se necesitan sociólogos o especialistas en ambiente, economistas, contadores, abogados? O sea, hay toda una cantidad de profesiones atrás de las empresas y de estos proyectos que ustedes por ahí ni se imaginan. Entonces, la pregunta que quería hacerles es eso: ¿cuál es el desafío de armar esos equipos? Y también, si quieren arriesgarse a tirar un número y decir, bueno, para desarrollar y construir uno de estos proyectos, ¿cuántas personas se necesitan también, no? Eso. Generalmente son proyectos de alta inversión, ¿no? Entonces, el grupo de trabajo que tenemos en la Geneia o en la empresa estas es, mezclamos lo financiero fuertemente por el tema de bancos de inversión. Generalmente en Geneia muchos proyectos son avalados por el Banco de Desarrollo Europeo. Entonces, también hay una cuestión social de cómo nosotros impactamos los proyectos. Entonces necesitamos hablar con las comunidades, tener sociólogos o gente o personas capacitadas para hablar con la comunidad, para indicarles cómo vamos a impactarles el ambiente, porque en la realidad un parque solar, como lo vieron, impacta fuertemente en el paisaje. No sé si entonces sí es importante contarles cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a contribuir a la sociedad. Entonces también tenemos sociólogos, temas gente institucionales, otros lugares que también tenemos gente que es idónea, que busca los terrenos, dónde impacta menos el lugar. Y después un grupo fuerte de ingeniería que, que mezcla muchas especialidades. Mezcla tanto la civil, la eléctrica, la mecánica, la industrial con temas de proyecto y electrónicos, porque estos parques solares tienen un sistema de control, que hay una parte que lo entrega el tecnólogo, pero hay que hermanarlo con la regulación argentina, que tiene CAMESA. Entonces, también contratamos empresas que generan esos sistemas de control, que son empresas nacionales. Así que realmente solamente generar un parque solar o un parque eólico genera mucho trabajo, no solamente dentro de la empresa, sino a otras subcontratistas. Y generalmente yo le digo un parque de 180 megas, que fue el último que hicimos en Rafael, aproximadamente trabajadores, 300 personas,
y como inspección son 18 personas constantemente trabajando todos los días, no hay sábado, no hay domingos, para lograr el éxito. Así que creo que es un gran esfuerzo de muchas personas lograr el COD en una fecha que es muy importante para cualquier empresa de energía, porque su compromiso es a un determinado momento entregar energía, que es lo más importante que tenemos nosotros. Sí, poco más para agregar, pero traté en algún momento de la presentación decirle que involucraba a muchos, ¿no? Sumar alguno que se le pueda haber escapado a Juan, tenemos los chicos de compra, ¿sí? Que hay que hacer todo lo que es la parte de los concursos, las licitaciones, entender, hacer el análisis técnico, ¿sí? Después verificar que esos precios estén dentro de lo que uno esperaba, ¿sí? Y hacer toda la parte de contratos. Así que también llamamos a los abogados, ¿sí? Para que participen en la parte de contratación, ¿sí? Que nos ayuden a estar seguros cuando los ingenieros solo nos concentramos en los números, que hay algo más para mirar, así que siempre están para apoyarnos. En lo que es ingeniería pura y dura, no dejamos casi a nadie afuera, ¿sí? Tenemos algún aeronáutico por ahí, en el equipo tenemos 2, ¿sí? Los eólicos, si quieren, el principio de funcionamiento es el de una hélice, ¿sí? Tenemos a los civiles en cualquiera de sus ramas, fundaciones, movimiento de suelo, análisis de suelo, geotécnicos, ¿sí? Tenemos eléctricos de cajón, ¿sí? Electrónicos también, ¿sí? Tenemos mecánicos, hasta ahora o se mueve o es fijo, pero hay una estructura que lo ampare, ¿sí? Con lo cual, nada, seguramente me voy a perder un montón de carreras si quiero nombrarlas a todas, pero las ingenierías, las especialidades están todas. En la parte de la ejecución, los números son similares. En el parque quemado que le nombramos, el pico fue de unas 350 personas, donde tenemos dentro de ese equipo de las contratistas ingenieros, ¿sí? Tenemos las mismas especialidades que le nombré de este lado del otro, más gente de oficio, ¿sí? Así que nada, mueve bastantes personas. A ver, les voy a agregar yo una pregunta. ¿El equipo de Project Management, cómo es? Bueno, ahí varía mucho en cada empresa. El nuestro, yo dijo 60 y pico, dijiste de inspección, no, pero no importa. El equipo nuestro se compone de lo siguiente. Tenemos en el equipo de proyecto, tenemos un gerente de proyecto, o si quieren ponerle otro título, no pasa nada, es el gerente de proyecto, es el que coordina todo. ¿Sí? Tenemos dentro de ese equipo una parte que llamamos ingenieros de proyecto, que son los que asisten, hacen un poco la administración de los contratos, la planificación, la interfase con los contratistas a nivel contrato, seguimiento, planificación. ¿Sí? También es la parte que finalmente va a certificar. ¿Sí? Los contratistas no sé por qué, pero siempre quieren cobrar. ¿Sí? Entonces es el que va a decir que realmente lo que hizo está hecho y le habilita el pago. ¿Sí? Tenemos el equipo de obra, nosotros lo tenemos con una jefatura que está en sitio, más los ingenieros de obra que van a hacer que toda la ingeniería que se revisa, que se genera y demás, sea la que esté y la que se esté implementando en el lugar. Y todo un equipo de inspección que sigue la calidad de lo que se está haciendo, sigue el cronograma y realimenta al equipo de proyecto. Como les dije, eso es lo que se ve como equipo de proyecto, pero solos esa cantidad de personas no funcionan. Se ramifican porque tenemos algún responsable de compras que va a dar la asistencia a lo que son los suministros, la importación, ¿sí? Hay todo un mundo para contar ahí adentro, ¿sí? De lo que es la logística internacional y la importación, ¿sí? Así que después tenemos los abogados que ya le nombré, tenemos a la gente de medio ambiente, a los chicos de seguridad, ¿sí? Que nos cuidan todo el tiempo, ¿sí? Que evitan que nos mandemos macanas por el apuro, están velando por la seguridad de los que están trabajando ahí, ¿sí? No solo de las personas, ¿sí? Sino de los equipos que estamos poniendo ahí y de todo lo que está a la vuelta, el medio ambiente, la fauna, ¿sí? Ellos son los que nos cuidan y cuidan al resto, ¿sí? Y lo dejo a Juan, que seguramente va a nombrar un par más. Sí, y lo que quiero imaginarse cuando hablan de logística, un parque solar, yo voy a hablar de un parque solar de 180 megas, mueve 1000 contenedores. Es decir, 1000 camiones que entregan su carga en un mes y medio. Imagínense, acá todos los días los camiones, entonces existen también civiles que
bregan por el camino que está pasando los contenedores. Nosotros tenemos, en general, muchas veces hemos tenido un problema de tema de mano de obra con contratistas muy grandes, entonces en algunas partes hemos decidido subcontratar por pedazos, entonces la obra eléctrica, que por ahí diferente, hacemos un EPC completo, entonces tenemos un poquito más de gente de inspección, que brega, que hace una parte civil, la hacemos con un contratista, con la parte de mecánica la hacemos con otro contratista, entonces ahí nos genera un poco más y hacemos más un management de la construcción y tenemos un poco más de gente en inspección por esa partición que hacemos de los proyectos. Son formas distintas de ejecutar los proyectos, ninguna es ni peor ni mejor, sino dependiendo de las capacidades que existen en el mercado. Supónganse, San Rafael es un parque que se encuentra a 50 kilómetros todo en ripio, entonces ya conseguir que una empresa sola pueda hacer el trabajo se complica, entonces tenemos otras decisiones. Sí, por eso por ahí cambiamos un poco, pero las estructuras del proyecto son parecidas, no hay grandes cambios. Sí, y algo que también por ahí dijo al principio, hay toda una etapa previa, ¿no? Que es la del desarrollo y demás, que también lleva bastantes recursos. Cuando uno analiza el lugar, más allá del acceso, cómo son los caminos, dónde está el punto de conexión más cercano, ¿sí? Porque lo puedo hacer en el mejor lugar, pero si no pasa un cable cerca, vamos a tener un problema. Wi-Fi, Tesla dijo que se podía, pero no es tan fácil. Así que nada, la realidad es que todo eso se ve, ¿sí? Se utiliza, por suerte el sol sale y se opone siempre más o menos en el mismo lugar, en los mismos días del año. Se utiliza también una proyección de ese recurso que va a ser todo el año. En el caso de eólico muchas veces empieza antes con campañas de medición de viento. Hay que poner un aparato que mida todo el tiempo viento, ¿sí? Y registrarlo. Y estamos hablando de campañas de 2 a 5 años de duración para saber si ese lugar es bueno o no. Sí. Bueno, quien tenga una pregunta, levanta la mano, le acercamos ese micrófono. Se presenta primero, por favor. Ah, pensé que éramos. Sí, pasó de la... nombre, apellido y desde dónde venís. Hola, buenas noches. Yo soy de Loto Kraus y mi pregunta está relacionada al proyecto de... perdón, no me presenté, Felipe Arias. Mencionaron que tienen proyectos para almacenar la energía sobrante, ¿no? ¿Qué sistemas están usando y cómo se llaman? A ver, sí, empezamos a usar el nombre técnico de los sistemas, lo van a ver por ahí, es BESS, con 2 S, y si no, ¿sí? Que es Battery Energy Storage Systems. ¿Sí? Básicamente son baterías de ion litio, como las del teléfono, pero un poquito más grandes. ¿Sí? Básicamente cada batería es un contenedor de los que ven en los camiones que llevan mercadería. Bueno, ese es el tamaño que tiene un módulo de almacenamiento, que además de tener las baterías, tiene una parte de refrigeración, porque eso libera bastante calor, ¿sí? Así que tiene todo un sistema de coolers y toda la parte de control, ¿sí? Toda la electrónica que va a hacer que digamos, todo el mecanismo funcione. Después, además de eso, vamos a tener los inversores, ¿sí? Son inversores y rectificadores, ¿sí? Cuando van a cargar, van a estar rectificando la tensión que van a recibir de la red para cargar las baterías, y cuando estén entregando energía van, ¿sí? a ondular, a hacerla alterna, ¿sí? a la energía para poder entregarla. Con lo cual, esos son los sistemas que estamos hoy en día. No sé si con eso te sirve o querés algo un poquito más técnico. Yo pensé que me iban a hablar de centrales de bombeo, pero de batería me sirve. No, hoy centrales de bombeo, hasta donde yo recuerdo, puede haber otra, había una sola en Córdoba, ¿sí? Que esa lo que busca es usar los niveles de agua como almacenamiento. Subís agua en un momento y después, con la misma energía potencial, en otro momento del día, digamos, turbinás eso y generás energía. Hoy en día, hasta donde yo sabía había una, puedo estar equivocado, pero bueno. Para terminar, el BES, estos que se están haciendo son de Geneia y de Geneia, ¿no?
No, igual que Leño también tiene. Somos varios. Son Somos varios. Yo conté el de IPF Luz, Ok, está Geneia y varios más. ¿Sí? claro, Sí, sí. sí. Pero ustedes ya tienen algunos planteados en Buenos Aires. A ver, el que estamos construyendo nosotros está acá en Dock Sud, bien cerquita. ¿Sí? Ok, Y antes de fin de año debería estar en funcionamiento. ok. Bueno, muchas gracias. No te voy a dejar hablar. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Jorge Bota, soy ingeniero acá de la casa, soy profesor de la materia de desarrollo económico. Más allá de lo que en algún momento hubo, desde cuando empezaron, digamos, todas las leyes que tienen que ver con la parte que facilitó un poco todo esto, hubo momentos donde hubo un poco más de participación en algunos sectores de industria nacional y en otros momentos no. Y hubo proyectos que fueron funcionando y algunos que en el tiempo se cayeron. Hoy ustedes están usando parte de algo que se puede hacer acá, más allá de la ingeniería civil y de la parte de proyecto, y si no, si tienen previsto que en algún momento parte de los componentes de algo de todo lo que estamos hablando se pueda armar con alguna empresa acá, aunque sea del nivel de INVAP, no sé, alguna empresa local que pueda aportar algo. Honestamente, no, honestamente en la parte solar, el solar es un commodity, básicamente. Piensen que uno de 180 megas, uno de 300 megas tiene entre 300.000 y 600.000 paneles solares. Y en Incas estamos hablando 35.000, 200.000 Incas. Entonces, realmente ahí es difícil que haya fabricación nacional porque es un paquete completo. Entonces, generalmente en los parques solares, te diré, casi todo es importado. Lo que sí se hace mucho, que nosotros por lo menos en los parques solares, es en la parte de control y el control de parque. Los sistemas unificados, generalmente lo contratamos internamente, en nacional, por una cuestión también de la regulación de CAMESA, cómo se hace el SMEC, digamos. Hay algunas partes que sí pueden ser nacionalizadas, pero la parte masiva, en este momento, lo traemos de otros lugares. Y en la parte eólica tampoco tienen posibilidad. A ver, en lo que es solar, un poco ya lo dijo Juan, ¿sí? Estaba una fábrica en San Juan, ¿sí? Que el gobierno de San Juan estaba tratando de ponerla en funcionamiento, hoy en día todavía no está. Igual la capacidad que tenía prevista no sería a nivel de los parques de gran dimensión. Pero sí existe la posibilidad que en algún momento esa fábrica entre en producción y serviría para cubrir una parte del mercado. Por ahí en otro nicho, pero serviría. En lo que es eólico, nosotros en el parque que les mostré, y en los dos últimos en realidad, en la fabricación de las torres, ¿sí? Todo el mástil es local. ¿Sí? Los componentes, parte de los componentes de adentro y demás vienen de afuera, pero toda la fabricación, el doblado, biselado, soldadura, pintura y todo el tratamiento final, todo el ensamble, fue hecho acá uno en Santa Fe y el otro en Buenos Aires. Ok, y una sola pregunta más. Más allá de que lo tienen que tener contemplado, ¿por qué, digamos, tienen previsto, así como por lo que dieron como impresión cuando hablaron, muy concreto el cierre, por ejemplo, de un parque, y no eventualmente cuando degradan, por ejemplo, los paneles, bueno, nada, recambiarlos y continuar teniendo la operación? Cuando lo pensamos, vemos la vida útil, ¿sí? No voy a decir nada nuevo, las centrales también tienen, las centrales térmicas tienen una vida útil de 25 años, pero podemos contar de algunas que tienen 50, 60 años, ¿sí? Se van reciclando, se van revampeando, ¿sí? En función de la tecnología. Seguramente con esto pasen cosas similares, pero cuando nosotros lo pensamos al proyecto, lo pensás con un cierre al fin de la vida útil y una restitución del lugar. Ok, gracias. Y una cosita más que ir aclarar, aparte de nacional, sí que me omití, la parte de estación transformadora tiene muchos componentes nacionales. En San Juan, el último parque de San Juan, los transformadores fueron construidos en Mendoza. Celdas también, digamos, casi en la parte eléctrica sí, en la parte masiva, de vuelta insisto, es complejo. Y en la parte del parque eólico, el último en el Vita, también las columnas eran
eran fabricación nacional. Hay fabricantes de equipamiento, pero el tema es la escala y los tiempos. La realidad es que no han intentado, hay fabricantes que todavía, por ejemplo, de lo que son estructuras fijas, para parques chiquitos hay fabricantes locales, creo que hay un fabricante también de paneles, pero obviamente para estos volúmenes no hay, digamos, hay un solo país que hoy es China que puede lograr estos volúmenes en los tiempos que exigen, ¿no? Y cualquier otra cosa que obviamente querramos intentar, que siempre intentamos, porque, a ver, para ser claro, nosotros siempre primero intentamos buscar lo más cerca y lo más fácil, digamos, ¿no? Importar tiene toda una logística, un costo, una dificultad. Por ejemplo, ahora con el tema de la guerra, incrementó de golpe, y ese riesgo no lo teníamos mapeado, un incremento de golpe en los costos de logística internacional y demás. Entonces, pero bueno, claramente se busca siempre ser lo más competitivo, porque recuerden que nosotros generamos energía eléctrica para venderla al sistema. Y si nosotros incrementamos nuestros costos, transferimos el costo a la energía eléctrica y no podemos ser competitivos, ¿no? Entonces, pero lo que sí puedo asegurar es que somos muy intensivos en la industria del conocimiento. La industria del conocimiento que se desarrolla con este tipo de grandes proyectos en Argentina es muy fuerte y trabajan muchísimas personas. Sí, una consultita, muy interesante la exposición. Mi nombre es Carlos Badano, hace un tiempito que ando con el tema de la energía eólica. Me tocó participar en el primer proyecto en Uruguay, el primer parque eólico de Uruguay, el Nuevo Manantial, con el grupo del ingeniero Buigrone hace un tiempo, y desde entonces yo digo que no vivo del aire sino del viento. La pregunta es la siguiente. Se están haciendo algunos estudios de híbridos hidroeólicos de potencia. Por ejemplo, ustedes tienen que tener conocimiento de los recursos de Neuquén y todo el sistema de Comahue, las centrales hidroeléctricas, incluso Piedra del Águila. Hay una máquina que no se instaló desde hace varios años. Las obras civiles están, habría que a partir de esas hacer un desarrollo, es decir, generar plantas de bombeo, con lo cual se elevaría, ustedes lo saben lógicamente, el factor de planta de una central hidroeléctrica, que está en el orden de 30-35%, y meterle un parque eólico en la zona de Neuquén con recursos, un factor de planta arriba del 40-50% casi. Con lo cual, es todo un tema, ¿no es cierto? Ustedes saben, este sistema en el mundo se está aplicando mucho, en Europa, en Tenerife, que hay muchos casos. Y el de la planta que se mencionó acá de Córdoba, la planta esta de, ¿cómo se llama? La planta de bombeo. Sí, una estación de bombeo. Bueno, pero el tema concreto es si están estudiando la posibilidad del desarrollo de sistemas híbridos hidroeólicos de potencia. Estamos hablando de pequeñas potencias hasta emprendimientos grandes, tipo Neuquén tiene como 50 chicos, emprendimientos chicos hidroeléctricos, y están los grandes, está Piedra del Águila y compañía. ¿Están encarando eso o lo están viendo? Nosotros no estamos mirando, como parque híbrido, sí estamos mirando parques eólicos con baterías para desplazamiento de energía, o parques solares con baterías para desplazamiento también de energía. Pero por lo menos de generalidad estamos mirando más ese tipo de parque híbrido, mejorando el desplazamiento de energía cuando lo requiere la demanda. A ver, nosotros tampoco lo estamos estudiando, una simple y sencilla razón: no tenemos ninguna central hidráulica y no podríamos hacer, nos falta un pedazo para poder hacer el híbrido, esa es la realidad. Sí, hay un tema también, digamos, con ese tipo de proyectos. Nosotros, digamos, siempre un poco, ambos acá, vamos de la mano, si también, digamos, buscamos la innovación, pero vamos de la mano de lo que la Secretaría de Energía, CAMESA, planifican y proyectan, ¿no?
Esos proyectos, por ejemplo, si hablamos de una central hidráulica, una central eólica, si están conectados a un sistema eléctrico, a una red eléctrica que es eficiente, que no tiene restricciones, ¿bien? No importa si está al lado una de la otra o demás, digamos, porque todas aportan al sistema. Entonces, posiblemente, digamos, esos proyectos, todo el tema del sur, ¿bien? El tema del sur, la gran tema es que está concentrado todo el recurso eólico y uno de los grandes problemas que tiene Argentina y el desarrollo de la energía renovable es justamente las obras de transmisión eléctrica, ¿no? Porque tenemos que llevar el recurso eólico convertido en energía eléctrica por 2.000 kilómetros hasta donde se concentra la mayor demanda del país, ¿no? Entonces, esas líneas son el cuello de botella, pero seguramente por eso es que esos proyectos pueden evaluarse por ahí en condiciones más puntuales, donde están más alejados de la red o para atender alguna demanda más local o donde hay un vínculo chico con restricción. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la exposición. Mi nombre es Tomás Plan. Les quería hacer una consulta. Muchas veces nombraron el tema proveedores y contratistas. Quería consultarles cuáles creen que son las claves de éxito en estos proyectos de gran envergadura para articular toda esta matriz productiva que está detrás, tanto proveedores desde el punto de vista desde la ingeniería como nombraban, hasta la puesta en marcha. Yo creo que en esa parte es una gran búsqueda, digamos, porque los proyectos claramente tienen una planificación que es muy importante y un tiempo, una fecha de COD. Entonces creo que ahí es el trabajo, ahí sí hay que remarcar el trabajo de la parte de procura o compras, porque no solamente, y ahí la evaluación del proveedor, el conocimiento de la historia, cómo puede respaldar el trabajo que está haciendo y cómo puede llevarlo con un histograma serio hacia el éxito del proyecto, es un tema que se trabaja muy fuertemente, por lo menos en Genelia y seguramente en YPF, porque generar un track record en proyectos que hace 3 años no se hacían, porque tanto como YPF nosotros hicimos 400 mega en menos de 2 años, entonces empezar a conocer a esos contratistas que tienen sus limitaciones y del punto de vista de Geneia, a esos contratistas lo que hizo es apoyarlo en forma financiera para evitarlo, no ahogarlos en el trabajo. Y empezar a seleccionar quiénes son confiables y no. Así que no es una tarea sencilla, hay muchas falencias y creo que para poder aumentar la cantidad de producción o la cantidad de construcción, es un trabajo a desarrollar que la empresa tiene que tener un compromiso fuerte. Sí, a ver, para tratar de sumar un poco, como dijo Juan, primero es una búsqueda y tratar de encontrar las limitaciones que podemos tener en el mercado. Y lo segundo, ¿sí? Hay un viejo dicho, algún viejo jefe que tenía que decía que el contratista se autodefinía en la palabra porque decía que contra ti está. ¿Sí? Pero en realidad es todo lo contrario. Uno tiene que tomarlo como socio y tratar de desarrollarlo. ¿Sí? La idea es que uno pueda ver la capacidad, darle y ponerlo a veces en desafío un poquito más, pero no darle mucho más allá de lo que pueda, porque el riesgo lo estás tomando vos. Finalmente, la única forma de no tener riesgo en un proyecto es no hacer. Si uno hace, va a tomar riesgos y lo que tenés que hacer es tratar de ver cómo lo vas a ir mitigando. Y a los contratistas, en algunos casos, los vas a tener que apoyar, vas a tener que ver dónde, probablemente con un poco más de coordinación con las otras áreas, donde con un poco más de inspección podés estar más cerca de la calidad o de cómo va a desarrollar el proyecto. ¿Sí? Y otros que por su envergadura y experiencia los podés dejar rodar casi solos. ¿Sí? Eso es parte de lo que Juan decía, que tenés que hacer todo un trabajo previo para ver dónde estás metiendo. Pero la forma de hacer que funcione es esto, es tratar de conocerlo lo mejor posible, ir desarrollándolo, ¿sí? Porque un contratista que mataste en un proyecto, te quedaste sin mano de obra para el próximo, entonces tampoco sirve. ¿Sí? Tenés que hacer que llegue al fin y que sea sostenible para todos. Hola, mi nombre es Pedro Farizano, soy estudiante de Ingeniería, cursando Desarrollo de la Economía. Quiero volver a
tomar el tema que dijo el señor. Yo soy de Neuquén y siempre vimos que la tarifa, por ejemplo, la monómica, es de $350 el megavatio hora, que en Buenos Aires son entre 60 y $80, es mucho más. Siendo uno de los grandes generadores de energía eléctrica del país, lo que pasa es que, como dijiste, las tarifas, va toda la energía desde Neuquén hasta Buenos Aires, se procesa en Buenos Aires y vuelve a Neuquén. El precio de eso, la mayoría se encuentra en la distribución. Nuestro proyecto va en generar un nodo de bajada en Neuquén para que la energía no pase de Buenos Aires a Neuquén y vaya directamente a los parques industriales, por ejemplo, el nuevo que se va a generar en Vaca Muerta dentro de poco. Mi pregunta es, si ven que eso es posible, ¿cuáles son las complicaciones que pueden haber en un proyecto de ese tipo? Ok, a ver, en primer lugar, los números difieren un poquito de los que tengo en la cabeza, ¿sí? Pero para tratar de aclarar 2 o 3 conceptos, uno tiene que ver con cómo funciona el sistema, ¿sí? El sistema trata, ¿sí? Tenemos a Camesa, que es el agente que va a ir coordinando todo lo que tiene que ver la generación y lo hace con una ecuación que tiene que ver con la parte económica. Busca que el sistema tenga la mayor eficiencia en lo que es a costo para el propio sistema, ¿sí? Con eso, que digo que la energía no tiene el mismo valor en todo momento. Va a depender de la demanda y de que cuántas máquinas estén entrando al sistema y cuál sea la más cara que tiene que entrar, ¿sí? La tarifa, que es la que pagamos los usuarios comunes, residenciales y comerciales, ¿sí? Es un valor que está compuesto por el valor puro de la energía, más el transporte y la distribución, ¿sí? Pero que ese valor de energía que se paga en la tarifa tiene toda una ecuación atrás que lo estabiliza, ¿sí? Y que no es exactamente el valor de generación de la energía. A ver, la energía no viaja hasta Buenos Aires y vuelve, los electrones son bien vagos, así que van al punto más cercano que tienen de demanda, ¿sí? Pero sí hay que mantener esa infraestructura que es la de transmisión y transporte para llegar a los distintos lugares. Los proyectos son todos válidos cuanto mayor cantidad de proyectos de energía eficiente, ¿sí? Con esto digo que cueste poco hacerla y por lo tanto su valor sea bajo, va a bajar el costo medio del sistema y eso va a bajar los valores que se pagan de energía. Más temprano mencionaba algo que son los PPA, mencionamos el MATER, el MAT, que es el mercado a término. Eso es el contrato entre privados. Nosotros cuando generamos un electrón y se lo vendemos a un industrial o los grandes usuarios, se pacta un valor determinado de energía, que es lo que se paga. Eso es la energía que generamos en un lugar, se paga exactamente igual en el resto. Lo que hay que agregarle a eso, sí, son los costos de transmisión, ¿sí? Ahí no habría distribución en particular, pero hay que agregarle los costos de transmisión. Con lo cual, armar los costos del sistema hay no sé, toda una charla larga para ver ese tema, ¿sí? Pero siempre se busca la eficiencia. Los nuevos proyectos a valores bajos van a bajar el costo medio de la energía, ¿sí? No importa si lo generamos en Neuquén y consumimos en Neuquén, ¿sí? No, más comercial. A ver, lo que vos planteás es factible, o sea, hay algo que se llama detrás del medidor. Vos podés conectar una central solar, eólica, detrás del medidor de la industria a la que querés alimentar. Entonces ahí estás evitando pasar por transporte y distribución y por ende evitás pagar esos costos relativos, como decía Gonzalo, a todo lo que es el servicio de transporte y de distribución. Entonces, en ese caso, obviamente, la tarifa va a ser mucho mejor. Va a depender, la tarifa siempre va a depender, como decían ellos, de la tecnología, de la irradiación, de la inversión y de un montón de factores que hacen a la ecuación económica o financiera. Pero básicamente, si vos tenés un proyecto en Neuquén, como están haciendo algunas petroleras que están analizando alimentar operaciones detrás del medidor para bajar costos, es también una posibilidad y podría cerrar en el caso que vos estás planteando. El sistema argentino es interconectado, es decir, que el costo de la energía se paga en todos los lugares, la energía, ¿eh? Después, los factores, como dijo Gonzalo, de la distribuidora,
la cooperativa, son otros costos aparte. Por eso, y es una cuestión también de cantidad de personas que están en el lugar, ¿no? La cantidad de demanda, ¿qué demanda tiene esa distribuidora? Una línea de 33 no es lo mismo conectada a 4.000 personas que a 200. Y ahí está el tema del costo muchas veces en lugares fuera de la gran demanda, que es Buenos Aires y Santa Fe y Córdoba. ¿Mm? Hola, buenas. Mi nombre es Fidel Yebra. Vengo del Instituto Industrial Luisa Huergo de la especialidad de energías renovables. Quería preguntar cómo veían el futuro de las energías renovables en términos generales, sobre todo con cuestiones de tecnología y, bueno, justo que el chico mencionó, con los precios y la competitividad. A ver, ¿qué es lo que vemos nosotros hoy en cuanto a renovable? A mí me engañaron, me dijeron que eran 2 o 3 preguntas nomás, pero bueno. En energía renovable, ¿qué vemos? Vemos que la energía eólica hoy llegó como un pequeño amesetamiento en lo que tiene que ver con los valores, ¿sí?, de la tecnología. Hablando siempre por megavatio. ¿Qué es lo que pasó con la energía eólica? Fue creciendo en tamaño. Los generadores, los primeros que pusimos nosotros, 2016, 17, ya me falla, ¿sí?, eran de 3,8 megas. Los de hoy, los últimos, son de 7, ¿sí? Y siguen creciendo. O sea, el próximo que viene a venderte te lo vende más grande todavía, ¿sí? Con algunas otras dificultades para el montaje, el transporte, todo lo que dije, pero vienen más grandes. Ahora, cuando uno ve el valor que termina costándote generar energía con el parque eólico por unidad de energía, están ya casi como en una meseta. Primero estaban altísimos, ¿sí? Me acuerdo de los primeros precios, Gastón, que estaba más en la parte de la venta, me va a corregir, pero estábamos hablando de $130 el megavatio en los primeros parques eólicos, y hoy estamos en debajo de 60, ¿sí?, o alrededor de 60. Los solares estaban mucho más caros que los eólicos, y en los últimos 10 años bajaron un montón. Hoy la tecnología de paneles solares se desarrolló muchísimo, básicamente por lo que es la necesidad, la demanda que generó China. China traccionó muchísimo por su demanda, tenía mucho carbón y empezó a ir por las renovables, y bajaron muchísimo. Hoy están siendo muy competitivos, ¿sí? Hoy el valor medio de un solar para instalación es más bajo que un eólico, ¿sí?, y es más escalable. Vos podés hacer un parque chiquito, 10 megas, y uno gigante con la misma tecnología, ¿sí? Es cuestión de, como dije hace un rato, burdamente, copiar y pegar, ¿sí? Con muchas complicaciones en el medio, pero copiar y pegar, ¿sí? Con lo cual, nosotros también estamos viendo que ya se amesetó el valor de lo que son los paneles solares y toda la tecnología de trackers, seguidores e inversores. Con lo cual, creemos que va a seguir desarrollándose, que va a seguir siendo una solución para el país con unos costos estables. Hoy lo que está recorriendo ese camino de optimización, lo que le comenté que son las baterías, que ¿qué es lo que permitiría también? Permitiría utilizar mejor esa infraestructura existente de transporte, ¿sí? Porque no necesitarías cambiar los cables si vos pudieras distribuir mejor y utilizar mejor esos cables, ¿sí? Pero hay energía renovable para rato. Sí, nada más. La energía renovable ahora es eficiente tanto como una térmica, si uno lo pueda pensar. Y la limitación, las baterías evitan, mejoran la capacidad de las líneas, pero la realidad de la Argentina, y hay que reforzar ahí, el déficit para crecer en renovables, para llevar de la demanda que está en Cuyo o en el sur, son las líneas de alta tensión de 500 kV que el país tiene programado desarrollar hace mucho tiempo, no sé, creo que algunos, y que todavía no se están construyendo. Y eso permitiría aumentar la energía renovable con respecto a las otras energías. Muy buena la pregunta. Quería comentar un poquito, porque hablaste de las perspectivas de la energía renovable en Argentina, ¿no? Un poco justamente lo que más nos interesa. Me tocó arrancar en Geneia cuando, digamos, llevar la licitación del primer parque eólico a gran escala en Argentina y desarrollar esos primeros proyectos, cuando trabajamos en desarrollar esos primeros proyectos, y era como ir a pescar, por decirlo de alguna forma, a un mar lleno de peces en cuanto a las restricciones. Estos son proyectos de restricciones.
vas a tener restricciones en la posibilidad de evacuar la energía, restricciones en los tamaños de los terrenos, restricciones en cuanto a los proyectos térmicos, a el transporte de gas que le llega al caño. No hablo del volumen, porque el volumen Argentina ahí no tiene restricciones, sino en la infraestructura de llevar. Estás hablando siempre de restricciones. Lo que es las energías renovables, ustedes piensen que es una energía que está cuando el recurso quiere estar, no cuando nosotros queremos usarla. Entonces ahí tenemos un tema de sistema de cruzar lo que es la oferta con la demanda. Y eso en un principio no era problema. No era problema porque el sistema tenía capacidad de absorber. ¿Bien? Tenía capacidad de absorber esa intermitencia. Imagínense el sistema eléctrico total. Creo que esto es más fácil visualizarlo desde el punto de vista hidráulico, como si fuesen grandes caños, que los caños se usaban a necesidad y se llenaban o se vaciaban según la demanda y los bombeos iban entrando. Bueno, en su momento los caños estaban vacíos. ¿Bien? Y después empezaron a llenarse, hasta que hay momentos en donde cuando vos tenés del lado de Cuyo todo el potencial solar, el pico al horario 3 de la tarde, 4 de la tarde, ahí empiezan a saturar los corredores completos. Y primero se empezaron a ir dificultando esas restricciones a niveles de tensiones más bajos, media tensión, 132 kilovoltios, que son las niveles de tensión de conexión de estos grandes proyectos, y son donde los grados de inversión, de modificación de la infraestructura eléctrica, en ese nivel de tensión, sí son absorbibles por un proyecto de esta magnitud. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasó? Con el tiempo, hoy se puso tanta energía renovable intermitente en el sistema que empezaron a saturar los grandes corredores y las líneas. Y ahí empiezan a aparecer, bueno, alternativas. Una de estas alternativas, primero se fueron sorteando con situaciones de control y demás, ad hoc, algunas obras de ampliación y demás, que eran absorbibles, y ahora lo que está pasando es que se está buscando con estos sistemas de almacenamiento. ¿Bien? Estos sistemas de almacenamiento van a traer un alivio importante al sistema porque aportan son una demanda en el momento que no existe la demanda y una oferta en el momento que la oferta no puede llegar al nodo. ¿Se entiende? Estamos en el mismo lugar. Esto va a ayudar. Ahora, ¿es la solución definitiva? No existe una solución definitiva cuando hablas de una matriz energética. Digamos, vas seleccionando situaciones diferentes. Otra cosa que vos podés preguntarte es, bueno, y hacer proyectos y ampliar las redes grandes de transmisión eléctrica, ¿es posible? Sí, es posible, pero ahí los proyectos tienen que ser de mucho mayor escala. ¿Para qué? Para poder licuar el costo de esas obras de ampliación. Eso a grandes escalas es conveniente comparando, o es conveniente licuar el sistema. Sí, es conveniente. Hay proyectos, nosotros tenemos proyectos, otras empresas tienen proyectos también. Para que te des una idea, si comparás en orden de magnitud de lo que sería hacer un proyecto completo que haga esas obras de transmisión, estás hablando de una tarifa de 68, 69 dólares contra una tarifa que se vende hoy la energía sin hacer esa obra de transmisión en el orden de los 55, 58 dólares. ¿Está bien? Eso para que tengan en mente. ¿Va a pasar? Va a pasar, va a pasar porque a medida que sube la demanda, bien, los precios se incrementan. Como estaba diciendo recién el colega, los precios se incrementan y llega esta necesidad de fomento. A poner otra cosa que te podés preguntar vos, che, pero ¿por qué no ponemos todo, llenamos de baterías y todo de parques solares y parques eólicos? Técnicamente es factible, ¿no? Sabemos que es factible. Ahora no es viable, ¿no? Es la otra punto del análisis, porque ahí hoy te podrías ir a tarifas en el orden de los 300, 350 dólares. ¿Se entiende? Hacer todo eso, para que tengas un orden de magnitud de lo que puede pasar cuando jugás con este tipo de variables. Bueno, hacemos la última pregunta y vamos cerrando. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Nicole Mendelewicz. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de cuarto año. Estoy cursando Desarrollo Económico. Y mi pregunta va más justamente por el lado del desarrollo económico, el desarrollo en general.
más dejando de lado lo técnico. Y también se remonta un poco a la primera pregunta que hizo el ingeniero. Cuando se buscan estos grupos de trabajo, hoy más que nada en el área de Project Management, ¿cómo se comunican los objetivos sociales y del cuidado del medio ambiente? O sea, si yo, como Project Management o ingeniera de proyecto, yo voy a trabajar, ¿en qué situación de mi trabajo diario encuentro yo que se me comunica los objetivos sociales y el medio ambiente? A ver, dentro de lo que es el desarrollo del proyecto, uno de los estudios que se hace es el de impacto ambiental. Cuando dice ambiente, incluye todo, ¿sí? Inclusive lo social. Todo eso es un área propia, en el caso nuestro, y calculo que genera también, que se especializa en eso. Eso genera un reporte donde básicamente lo que uno tiene son los cuidados que hay que tener, ¿sí? Los riesgos, las cosas que uno está afectando a partir de que se hace el proyecto, y se genera todo un plan de acción para tratar de seguir todos los lineamientos. Con lo cual, cuando vos entrás al equipo del proyecto, es uno de los input que tenés dentro del proyecto, ¿sí? Así como tenés qué pidió el desarrollo, dónde te vas a conectar, qué terreno, tenés todas las, si querés, restricciones o cuidados que hay que hacer respecto de medio ambiente, social, ¿sí? Y a partir de ahí está en los distintos contratos, ¿sí? Volcados los mecanismos que vamos a tener para poder implementar eso. Con lo cual, dentro del equipo es una de las variables más que hay que seguir, ¿sí? En ese seguimiento y control vos va a depender mucho del tipo de proyecto, ¿sí? Pero voy a usar el último, el solar. Piense que hubo que sacar lo que es la vegetación de 600 hectáreas. Todo eso hay que removerlo, hay que darle un destino final. Muchas veces se puede reutilizar, puede ser leña para combustión en invierno, para calefacción de hogares. Con lo cual hay que ver, va a depender mucho de cada lugar cómo vas a tratar eso. Dentro de lo que son los equipos que vienen, hay mucho material de embalaje que se prepara para los transportes, que suele ser cartón, madera, hay algún plástico, ¿sí? Que se puede segregar, hay algo de metal también, que se segrega y se reutiliza, ¿sí? Lo que tiene que ver con la economía circular, ¿sí? Y todo eso está preestablecido, ¿sí? Con lo cual, cuando vos entras a ese equipo de proyecto, vas a saber qué es lo que tenés que cuidar, cuáles son los límites, y cuando algo se sale del lugar, ¿sí? Muchas veces se generan ciertas alertas y comités de crisis para poder atacar eso que se fue del lugar, ¿sí? No sé si con eso fue suficiente, Sí, Nicole. gracias. Para agregar solamente, esos factores son parte del proyecto. El PM mira eso como una parte del proyecto, la reforestación de algún lugar, la búsqueda de nidos, porque en Malargüe teníamos nidos, entonces antes de empezar la limpieza del lugar, se hizo una búsqueda de los nidos, porque en ese momento había una migración, así que el PM, su parte de ser PM, parte de mirar esos stakeholders o esas acciones que tiene que hacer para desarrollar el proyecto. Es parte del éxito del proyecto. Nada más. Bueno, antes del cierre, les recuerdo que mañana seguimos con el encuentro ingeniero Pedro Cervinio, pionero de la ingeniería en la Argentina, 16:30 horas. Y bueno, les pido un aplauso muy grande para todos los oradores y para todos ustedes que nos acompañaron hoy. Feliz semana de la ingeniería argentina.